Regulación de feedback y comunicación cruzada. En las secciones anteriores han presentado una perspectiva simplificada de los mayores mecanismos de transducción de señal que omite detalles importantes de la complejidad real de los eventos de señalización que subyacen en la regulación celular. En realidad, el comportamiento celular no es usualmente gobernado por un estímulo simple o por un solo estímulo activando un camino de señalización simple o único. En vez de eso, la señalización individual es sujeto a la autorregulación o modulación por otros senderos de señales. La autorregulación usualmente involucra un circuito de retroalimentación donde la señalización del camino puede regularse, para regularse o subregularse por sí misma. En otros casos, aditivos, sinérgicos o efectos antagonísticos pueden ocurrir como resultado de la convergencia o la comunicación cruzada entre los caminos de transducción de señal. Una multitud de reportes recientes ha descrito mecanismos por los cuales los caminos que llevan a la activación de la proteína quinasa dependiente de CAMP, la proteína quinasa C, las enzimas dependientes de CA2 y la calmodulina y la proteína quinasa tirosina, tienen la capacidad de contrarregularse las unas a las otras. Para proveer una apreciación de cómo los caminos de señal pueden ser autorregulados o integrados, esta sección considera ejemplos de regulación de feedback y comunicación cruzada. Entonces, los circuitos regulatorios de feedback regulatorio. Los receptores de superficie celular son un punto influencial especialmente para la regulación de los circuitos de feedback. La fosforilación de un receptor puede modular la responsividad de la célula mediante la alteración de la afinidad de receptores. Número o estado de la internalización. Un ejemplo típico de feedback negativo al nivel de receptor puede ser visto en la proteína en el camino del diacilglicerol / proteína quinasa C. La ocupación del receptor alfa-1 adrenérgico, entre paréntesis, o tratamiento con proteína quinasa C activando el fosfolester, resulta en la activación de proteína quinasa C, la cual puede fosforilar el receptor alfa adrenérgico e inducir la secuestración del receptor y la desintetización. Las enzimas responsables de generar los segundos mensajeros pueden ser objetivos efectivos de feedback tanto negativo como positivo. Un ejemplo del feedback negativo es el tratamiento con proteína quinasa C, que activa el fosfolester, pues inhibe los receptores unidos a la fosfolipasa unida a receptores, específicamente al inositol, fosfolipasa C, y la actividad de una variedad de tipos de células. Esta inhibición es asociada con la fosforilación de la fosfolipasa C por la proteína quinasa C. El CA2 intracelular elevado puede ejercer un efecto de feedback positivo al nivel de la fosfolipasa C. Una vez el estímulo extracelular ha activado el fosfolipasa C mediante la unión del receptor receptor unido a la proteína G. Esta actividad puede ser más adelante estimulada por CA2, resultando en una generación
mejorada, resultando en una generación mejorada de IP3 y de acilglicerol. Sin embargo, elevación, el CA2 intracelular elevado puede causar submodulación de eventos distales para la fosfolipasa C como resultado de la activación de varias enzimas claves dependientes del CA2 y CA2/calmodulina. El feedback negativo puede ocurrir en el nivel de segundos mensajeros IP3, la destrucción de segundos mensajeros IP3 vía la activación de IP3 quinasa, una enzima dependiente de la calmodulina que convierte IP3 a IP4. La activación de esta enzima puede decrecer la habilidad del IP3, el mayor segundo mensajero que moviliza el CA2. El feedback negativo de la señal de CA2 también puede ocurrir en el nivel de IP3, el nivel de receptor de IP3. La quinasa 2 CA2/calmodulina puede fosforilar el receptor de IP3, resultando en un decrecimiento de la segregación de las concentraciones de CA2 intracelular por el IP3. En adición, el CA2 intracelular elevado puede ejercer efectos de feedback negativo en las señales de CA2 por sí mismas a través de la activación del CA2-calmodulina de la membrana de plasma CA2-ATPase o ATPase, la enzima que bombea el CA2 fuera de la célula y ayuda a restaurar los niveles intracelulares de CA2 en reposo. La regulación del feedback de los canales de señal de CA2 parece estar involucrada en la generación de estímulo inducido en las oscilaciones intracelulares de CA2. Los fibroblastos, como muchos otros tipos de células no excitables, se someten a oscilaciones de CA2 periódicas cuando son estimulados con hormonas o factores de crecimiento. Por ejemplo, REF52, los fibroblastos REF52 genera picos de CA2 periódico de cada 10 de 60 a 120 segundos cuando son simultáneamente despolarizados y estimulados con una hormona. Análisis de estas oscilaciones de CA2 ha sugerido que su señal podría estar codificada en términos de la frecuencia de los picos o de la frecuencia en la que alcanza su máximo. Aunque los mecanismos bioquímicos responsables de producir estas oscilaciones todavía son de controversia, el efecto de feedback positivo de el CA2 intracelular en la actividad de fosfolipasa C, entre paréntesis, la cual produce una oscilación de la señal de IP3, parece que ocupa un rol de efecto negativo de feedback para la proteína quinasa C mediada en la actividad fosfolipasa C. También ha sido propuesto. El siguiente subtítulo: la comunicación cruzada entre los caminos de señal. Puesto que las células mesenquimales in vivo comúnmente encuentran numerosos estímulos intracelulares en vez de simplemente un solo agente, sería inusual para cualquier respuesta celular ser controlada por un camino de transducción, un camino de transducción de señal simple y bien definido, activado por un agente. Más típicamente, la respuesta al estímulo extracelular es integrada por una contrarregulación entre diferentes caminos de transducción de señal. La fosforilación de un receptor es un mecanismo común de modulación por una comunicación cruzada. Como un ejemplo, el receptor adrenérgico beta, el cual activa la
la adenilata, el cual activa la adelinato ciclasa y el camino de proteína quinasa dependiente de CAMP. Es fosforilado y subregulado en respuesta a los agentes que activan la proteína quinasa C. Además, la fosforilación de los receptores de factores de crecimiento epidermal por la proteína quinasa C inhibe su actividad tirosina quinasa, decrece su afinidad de factores de crecimiento epidermal y promueve la internalización del receptor. Adicionalmente a esto, el adrenérgico beta y los receptores de factores de crecimiento epidermal, un número de otros receptores puede ser subregulado por la fosforilación. Las enzimas involucradas en generar o inactivar los segundos mensajeros pueden ser reguladas por la comunicación cruzada. La actividad de fosfolipasa C Y es estimulada por la fosforilación de residuos específicos de tirosina. La fosfolipasa C gamma, creo, se ve borroso, hay que mirar C gamma, creo. Sí, fosfolipasa C gamma es un excelente sustrato para los factores de crecimiento derivados de plaquetas y el receptor de factores de crecimiento epidermal tirosina quinasa. Así, la estimulación celular con los factores de crecimiento derivados de plaqueta y los factores de crecimiento epidermal resulta en la generación de lípidos segundos mensajeros segundos lípidos que movilizan el CA2 e inactivan la proteína quinasa C. Un ejemplo clásico de comunicación cruzada al nivel de mensajeros secundarios, de la inactivación de mensajeros secundarios, es la estimulación de fosfodiestrasa de nucleótidos cíclicos por la CA2-calmodulina, la cual provee un mecanismo por el cual el CA2 intracelular elevado puede decrecer los niveles de CAMP intracelular a través de la estimulación de su hidrólisis. Además, la quinasa IP3, la cual regula los niveles intracelulares de IP3 e IP4, puede ser fosforilada por la proteína quinasa dependiente de CAMP y la proteína quinasa C. La fosforilación de IP3 quinasa por la proteína quinasa dependiente de CAMP promueve su actividad, y mientras que la fosforilación por proteína quinasa C inhibe su actividad. Los receptores de segundos mensajeros pueden también ser modulados por una comunicación cruzada entre los caminos de señalización. Por ejemplo, el receptor de IP3 puede ser fosforilado y desintetizado por la proteína quinasa dependiente de CAMP. Un ejemplo más general es ilustrado por el rol de CAMP o CAMP como resultado de la desfosforilación de proteína quinasa activada por segundos mensajeros, por sustratos de proteína quinasa activado por segundos mensajeros mediante la proteína fosfatasa 1. La proteína fosfatasa 1 tiene un sustrato amplio, una especificidad de sustrato amplia y desfosforila muchos de los sustratos desfosforilados por la proteína quinasa C y otra proteína quinasa treonina. La actividad de la proteína quinasa 1 es regulada por la interacción con el inhibidor 1, una proteína que es transformada en un potente inhibidor de proteína fosfatasa 1 cuando la proteína quinasa dependiente cuando es fosforilada por la proteína quinasa dependiente de CAMP. A través de este mecanismo, los niveles de CAMP intracelular incrementados pueden potenciar la fosforilación de la proteína por la proteína quinasa C y otros sistemas de proteína quinasa. Siguiente, transducción de señal de factores de crecimiento derivados de plaquetas. Actuando
los factores de crecimiento que actúan localmente, los cuales juegan un rol importante en la sanación de heridas y la neoplasia, han sido estudiados excesivamente durante la última década. En gran parte de este trabajo, células mesenquimales cultivadas han sido usadas como un sistema modelo para la investigación, para investigar sus efectos celulares y moleculares. Cuando los fibroblastos son privados de sus factores de crecimiento exogéneos en el cultivo, su crecimiento es detenido en el G1 hasta el G0, de la fase G1 a la fase G0 del ciclo celular. Reingresar en el ciclo celular puede ser estimulado por una adición de suero de factores de crecimiento, por una adición por una adición de suero o factores de crecimiento. Cuando los factores de crecimiento se unen a sus receptores, ellos generan ellos generan un juego característico de respuestas tempranas que son propagadas desde la membrana de plasma hasta el citosol y eventualmente o más adelante hasta el núcleo. Muchos de los factores de crecimiento exhiben efectos sinérgicos cuando son usados en combinación, sugiriendo que ellos activan múltiples caminos de traducción de señal. Esos eventos de señales tempranos se presume que juegan un rol en inducir la expresión de genes y más adelante en activar la replicación del ADN, lo cual ocurre de 10 a 5 horas después de la estimulación celular. Esta sección describe brevemente las respuestas celulares tempranas de los factores de crecimiento derivados de paleta. El principal suero humano de factores de crecimiento para las células de origen mesenquimal. Los factores de crecimiento derivados de plaqueta pueden estimular la quimiotaxis, la proliferación y la expresión de nuevos genes mediante las células mesenquimales e inflamatorias, y parecen regular la matriz extracelular y permite regular la precipitación de la matriz extracelular en sanar heridas. La unión de factores de crecimiento de paletas incluyen la dimerización y la autofosforilación rápida de su receptor, resultando en una actividad de proteína tirosina quinasa mejorada. Los estudios con mutaciones o mutantes deficientes en quinasa del receptor han demostrado que la actividad de la tirosina quinasa es esencial para la mayor de las respuestas intracelulares obtenidas por los factores de crecimiento derivados de plaquetas. Una vez autofosforilata residuos de tirosina específicos, el dominio intracelular gana la habilidad de interactuar con una familia de señales de proteína citoplasmática que contiene un conservado SH2, entre paréntesis SRC homología 2, un dominio conservado de SH2. Estas proteínas median la respuesta pleiotrópica de las células para los factores de crecimiento derivados de plaqueta. Varias de esas proteínas, incluyendo la fosfolipasa C gamma, fosfatidilinositol 3 quinasa, y la RAS proteína que activa el GTPase, entre paréntesis el GAP o GAP, y la PP60, entre paréntesis SRC, asociada con los receptores autofosforilados, y son por sí mismos objetivos de la fosforilación de la tirosina. Los dominios de SH2 promueven
su ensamblaje, su proceso de ensamblaje mediante el reconocimiento y la unión a sus secuencias distintas que contienen fosfotirosina dentro del receptor de los factores de crecimiento derivados de plaquetas. Los factores de crecimiento derivados de plaquetas rápidamente estimulan el metabolismo del fosfatidilinositol a través de reclutando fosfatidilinositol 3 quinasa y fosfolipasa C gamma para el receptor de los factores de crecimiento derivado de plaqueta, donde la membrana de plasma del sustrato de fosfatidilinositol ya están listas para ser accesibles. La activación del fosfatidilinositol 3 quinasa resulta en la generación del el fosfato 3-inositol. Aunque su función no ha sido determinada, estos lípidos podrían posiblemente servir como sustratos para la generación de nuevos segundos mensajeros lípidos por la fosfolipasa C.